en algún momento tengan acceso a ella. Les agradezco también a los doctores Abel Baerga y a la doctora Cruz María Nazario que estén con nosotros aquí también para compartir la experiencia de Puerto Rico. A toda la gente que nos está sintonizando, bienvenidos a esta charla. En estos momentos quisiera dejar con ustedes al compañero Luis de Jesús Reyes para que les dé la bienvenida y nos explique un poco cómo va a ser la dinámica. Luis, te toca. Ahora sí. Gracias, Alida. Saludos a todos y a todas los que nos están sintonizando esta tarde en este conversatorio de nuestro semanario Claridad, conversatorio La pandemia y el modelo de salud cubano, un ejemplo para la región. Me sumo al agradecimiento que hacías, Alida, a los no compañeros, a los hermanos cubanos que han sacado de su tiempo para estar con nosotros aquí y también a los doctores en Puerto Rico con los que vamos a estar conversando próximamente. Vamos a estar tocando un tema que ha estado en la palestra pública por más de un año ya, la pandemia de la COVID-19, un tema que nos ha afectado a todos en todos los rincones del mundo. Yo creo que prácticamente nadie ha podido escapar a la pandemia de la COVID-19, pero sobre todo en el Caribe. Hay un país que ha sido destacado y que está siendo destacado por su modelo de gestión, porque tiene relativamente los números más bajos de América Latina en cuestión de contagios y también de fallecimiento. Estamos hablando de Cuba. Y ha despertado muchísimas interrogantes, cómo es que un país pobre como Cuba, un país bloqueado como Cuba, ha logrado implementar un modelo de este tipo y poder haber protegido a su población de la mejor manera posible, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre habrá pérdidas de vida y siempre habrá contagio irremediablemente. Inicio de una vez dándole la bienvenida a nuestros panelistas que están en Puerto Rico. Inicio con la doctora Cruz María Nazario. La doctora Cruz María Nazario es epidemióloga. En Puerto Rico seguro la han escuchado porque en las últimas semanas ha estado muy activa en los medios haciendo declaraciones sobre el modelo que se ha implementado en Puerto Rico. La doctora Cruz María Nazario es catedrática de Bioestadística y Epidemiología de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Doctora, un gusto tenerla acá. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada en compartir esta noche y esperamos que sea una muy fructífera discusión para saber cómo podemos combatir este mal que nos ha afectado a todos. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña desde Puerto Rico el doctor Abel Baerga Ortiz, catedrático del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. En su haber tiene varias investigaciones, pero algunas de ellas que reseñaremos más adelante. Investigaciones recientes dirigidas al desarrollo de una vacuna preventiva contra el VIH. Así que nos honra también su presencia acá, doctor Baerga. Gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación y a ti por moderar, Luis. Y desde acá, desde La Habana, Cuba, en la sede del grupo empresarial BioCuba Pharma, tenemos a dos distinguidos. Para mí es un honor estar entre ellos también. Es un honor estar virtualmente con ustedes en Puerto Rico, pero acá entre los hermanos cubanos, para mí es un honor estar, por un lado, con el doctor Luis Herrera, asesor científico y de negocios del presidente del grupo empresarial BioCuba Pharma. Fue anterior director del director general, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología acá en Cuba, y es conocido, entre otras cosas, porque ha ayudado a crear la base metodológica que se ha utilizado para la formación de los nuevos biotecnólogos en Cuba, y también uno de los desarrolladores del medicamento interferón alfa-2b, del que estaremos hablando más adelante. Tengo a mi mano derecha al doctor Agustín Laje. Él es también asesor del presidente del grupo empresarial BioCuba Pharma. Nos honra su presencia acá. Ay, discúlpame, doctor Herrera, por favor, salude, disculpe. Bueno, para mí es un placer aquí estar con los hermanos puertorriqueños. Espero que esto sea de utilidad para ustedes y también para nosotros. Se hará de mucho agrado. Ahora sí, estamos en vivo y estas cosas pasan. Entonces, a mi lado derecho tengo al doctor Agustín Laje. Él es también asesor del presidente de BioCuba Pharma.
y exdirector del Centro de Inmunología Molecular de Cuba. En su haber tiene también trabajar en el desarrollo de una vacuna contra el cáncer y muchas otras cosas más de las que hablaremos eventualmente. Doctor Agustín Lara. Bueno, saludos. Este es un intercambio que a mí no me gusta decir que es un intercambio internacional, porque eso suena extranjero, ¿no? Somos más o menos todos lo mismo, así que consideremos que estamos en la misma isla. Perfecto. Así presentados entonces los perfiles y los talentos, vamos a iniciar de inmediato porque tenemos el tiempo, se nos va corriendo y son muchos temas los que tenemos que abordar. Me gustaría comenzar con los compañeros en Puerto Rico, doctora Cruz María Nazario y el doctor Baerga. ¿Cómo describirían ustedes, después de más de un año de pandemia de la COVID-19, el modelo de gestión que se ha implementado en Puerto Rico? ¿Ha sido eficaz? ¿No lo ha sido? ¿Por qué? Comienzo con la doctora Nazario. Espero que no sea por la edad que empiezas conmigo, Luis. Bueno, creo que hemos tenido una situación de mucho aprendizaje en Puerto Rico. Hemos podido observar 3 picos impresionantes en términos de la distribución de casos durante todo este año, y casi siempre esas alzas muy dramáticas en el número de casos que te le está saliendo doble a ellos allá. se están asociando con diferentes estrategias para contener la transmisión del virus, y eso ha sido bastante problemático porque todas esas estrategias que se han utilizado en Puerto Rico están basadas en las recomendaciones que hace Estados Unidos a través de su organismo del CDC. Así que en muchísimos casos esas estrategias lo que han redundado es en el aumento de casos en vez de ser de ayuda para Puerto Rico. Y desde el primer día tuvimos esa dificultad de no poder definir cómo manteníamos cerradas los puertos y los aeropuertos, porque la instrucción era que no se podía dejar entrar a personas que vinieran de China o de Italia. Sin embargo, todos nuestros casos entraron de Estados Unidos, los primeros casos en ese momento. Hemos tenido la suerte de que podemos estar vacunando a una razón bastante buena, pero dependemos estrictamente de que las dosis lleguen de Estados Unidos. Así que si en algún momento hay un cambio en gobierno, un cambio en la decisión, pues Puerto Rico se va a ver totalmente desamparado. Así que esperamos que eso pues no ocurra hasta ahora. Y ese sistema pues tiene sus problemas, ya que nosotros quisiéramos maximizar todos los beneficios que pudiera tener el pueblo en términos de atacar la COVID-19. Pero hemos tenido algunas dificultades. Hasta ahora se han vacunado aproximadamente el 34% de la población. La prioridad era los mayores de 65 años, y de esa población vulnerable se ha vacunado aproximadamente un 50%. Sin embargo, tenemos pues un número considerable de casos, 264,000 casos, que es un subregistro de la realidad, porque tenemos un gran problema en términos de la transparencia, de cómo poder conseguir los números, el número real de casos, la tasa de pruebas que se hacen, tampoco tenemos mucha información. Y en términos de las muertes, hemos tenido casi 2.500 muertes, que se pueden multiplicar por 3, porque sabemos que el registro es considerable, y el mismo Departamento de Salud de Puerto Rico así lo ha dicho en una publicación en donde se ha planteado ese subregistro de las muertes por la COVID-19. Bien, me gustaría entonces, teniendo en cuenta lo que acaba de responder la doctora Nazario, doctor Baerga, ¿cuál es el insumo que pudiera dar usted sobre la gestión de la pandemia en Puerto Rico? Hay muchísimas críticas, como las que acaba de hacer la doctora Nazario, de que los datos pudieran no ser fiables. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, yo quisiera, ¿verdad?, tratar de ser lo más breve posible, porque yo creo que quienes nos sintonizan en gran medida están más deseosos de escuchar
lo que está pasando en Cuba y cómo es que Cuba ha logrado mantener, ¿verdad?, esos números de fallecimientos hasta el momento por debajo de los 1.000 fallecimientos. Y quiero dar un cuadro más o menos de cómo es la situación en Puerto Rico. Como decía la doctora Nazario, en Puerto Rico han muerto 2.471, casi 2.500 personas a raíz del virus. Y ese es el número reportado, que no sabemos cuál será el número real. Sin embargo, Cuba, que es una isla con una población casi 3 veces mayor, registra menos de la mitad de los fallecimientos. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y ahí nosotros tenemos que ir hacia el inicio de la pandemia para darte una anécdota, ¿verdad? Y cerrar con eso, de lo que ocurrió en Puerto Rico justo en el inicio de la pandemia. A la altura del mes de febrero, justo antes del registro del primer caso de la COVID-19 en Puerto Rico, nuestro secretario de Salud, que se supone que sea la máxima autoridad salubrista en Puerto Rico, decía que ese virus no iba a llegar nada a Puerto Rico porque aquí no habían vuelos directos desde China. Esto a pesar de que ya un sinnúmero de países estaban registrando casos de COVID-19. Y con eso yo lo digo, ¿verdad? Digo nada y digo mucho, porque eso revela, ¿verdad?, la preparación que había en Puerto Rico en su sistema de salud, si es que se le puede llamar sistema de salud, para afrontar este virus desde el punto de vista del gobierno central de Puerto Rico. Luego podemos hablar, ¿verdad? Ese es el cuadro de Puerto Rico. Estábamos muy pobremente preparados para una pandemia, un departamento de salud que está extremadamente fragmentado y que tiene unos departamentos que asumen control sobre unas problemáticas y algo de enfermedad infecciosa, pero estaban muy dependientes, como decía la doctora, de las instrucciones que llegaban de los Estados Unidos, y la realidad es que en ese momento, al principio de la pandemia, instrucciones, recomendaciones no estaban llegando. O sea, sencillamente, yo puedo decir que tanto las autoridades estadounidenses como las nuestras estaban en shock y no se sabía qué hacer. Dentro de ese panorama tan desesperanzador, sí hubo unas iniciativas de parte de los científicos. O sea que aquí sí hubo en Puerto Rico unas iniciativas que afloraron a falta de un liderato fuerte desde un gobierno central, a falta de un sistema. Sí hubo unas iniciativas sobre las cuales podremos hablar más tarde, pero me preguntaste más o menos cuál había sido la respuesta, y la respuesta pues a esa pregunta es que no hubo una respuesta coordinada en Puerto Rico por falta pues de un sistema de salud realmente que promueva salud, ¿verdad? Que centrado en la promoción en salud y en la prevención, y el hecho de que sencillamente la autoridad salubrista en ese momento no entendía exactamente lo que estaba pasando con la pandemia a nivel mundial. Bueno, pero sí me reservo para dejarle un espacio aquí a los compañeros cubanos que nos indiquen un poco. En aquel momento el sistema salubrista no entendía lo que estaba pasando. Cabría preguntarse si ya lo sabe después de más de un año, pero bueno, dejamos la pregunta sobre la mesa. Me gustaría dirigirme ahora al doctor Luis Herrera. Ya vimos lo que ha sido el modelo de gestión en Puerto Rico, brevemente por encima. Ahora, eso contrasta grandemente con lo que se ha hecho en Cuba. Desde que yo llegué aquí he experimentado de primera mano el sistema bastante agresivo, por decirlo de alguna manera, de médicos yendo casa por casa, haciendo el pesquisaje activo. Me gustaría que el doctor Luis Herrera nos explicara un poco sobre eso. ¿En qué se basa el modelo de gestión que se ha implementado aquí en Cuba para contener la pandemia? De hecho, hay que decirlo, Cuba comenzó a prepararse para la posible llegada de la COVID-19 desde mucho antes de que la COVID llegara aquí. Entonces, si el doctor Luis Herrera nos puede abordar un poco más, doctor. Bueno, yo voy a tratar de dar una versión, ¿no?, que sea coherente, y que yo antes que nada quiero explicar que nosotros ni mucho menos estamos contentos con lo que hemos realizado, porque constantemente estamos analizando, ¿no?, cuáles son los elementos que llevan a fallos dentro de la ejecución de la estrategia o dentro de la misma estrategia.
Eso hace de que estemos prácticamente constantemente haciendo correcciones. Existe voy a explicar ahora el elemento base. Existe un trabajo publicado por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la revista Anales de la Academia de Ciencias, donde explica cómo fue que se instrumentó a nivel nacional una estrategia y todo un sistema para enfrentar el fenómeno de la COVID. Yo creo que sería justo decir que este fenómeno en Cuba había existido anteriormente. O sea, esta experiencia que es de proporciones mayores, sin embargo, no es la primera experiencia en la cual tiene que enfrentarse la población cubana. Cierra la pantalla. Continúa, doctor, disculpe. Sí, esta experiencia decía que no es la primera experiencia, sino que nosotros hemos tenido que enfrentar diferentes experiencias, desde lo que ocurrió con el dengue, que fue un fenómeno de una gran masividad, lo que ocurrió con el SIDA, lo que ocurrió posteriormente a nivel de la neuritis epidémica, que fue una situación que resultó totalmente inesperada y desconocida aún para especialistas de otros países, incluidos especialistas norteamericanos, lo que ocurrió posteriormente con la meningitis tipo B, que después que se logró controlar aparecieron brotes de la meningitis, de la influenza tipo B. En fin, todo un conjunto de fenómenos relacionados con la salud cubana, que incluido otros relacionados con fenómenos de tipo a nivel de los animales, que han sido grandes afectaciones para nuestro país. O sea, en cierto grado en eso había un entrenamiento en enfrentar situaciones de esta naturaleza. Enfrentarlas sin tener, diríamos, los recursos requeridos en muchas ocasiones y sin tener la base financiera y bajo el efecto de un bloqueo que nunca ha dejado de existir en ningún momento. O sea, y aquí en este caso, cuando empieza, se anuncia la existencia de este fenómeno a nivel de China, que se hizo conocer y finalmente se hace comunicación al mundo de la existencia de esta enfermedad, bueno, el país se organizó dirigido al objetivo de responder lo mejor posible y con las mejores posibilidades. En aquel momento, para dar una idea, en nuestro país, que ya estaba bajo el periodo del gobierno de Trump, habían instrumentado 243 medidas para reforzar el bloqueo contra Cuba. O sea, nosotros ya desde el inicio de la pandemia tuvimos una situación, diríamos, muy difícil en el plano de nuestras posibilidades de maniobra, de nuestras posibilidades económicas. Como ustedes conocen, igual que también es el caso del hermano país de Puerto Rico, la dependencia nuestra del turismo es importante y ahí se inició una afectación de grandes consecuencias para la economía, que terminó en una reducción prácticamente más del 11% del Producto Bruto en el año 2020. Se instrumentaron un grupo grande de medidas, que yo trataré de no tomarles el tiempo, desde las medidas, como explicaba Luis anteriormente, con relación a la población, al control de los infectados, a la búsqueda activa de las personas infectadas, al tratamiento, a la búsqueda de alternativas de tipo, diríamos, de estimulación del sistema inmune de las personas que podían tener la posibilidad de tener comorbilidades y por lo tanto tener complicaciones. Se emplearon diferentes terapéuticas en un enfoque que se llama reprofiling, o sea, medicamentos que tenían una lógica de uso en anteriores situaciones. Bajo esa lógica se aplicaron. Ese es el caso de la biomodulina, del interferón. Ese es el caso de todo un conjunto de terapéuticas que fueron dirigidas a mejorar el estado de respuesta inmunológica de las personas y por lo tanto sus posibilidades
de mejorar ante la terapéutica. Se hizo un protocolo que sería muy largo explicar, de tipo, un protocolo que comprendía desde la prevención, la terapéutica, los diferentes estadios de graves y críticos. Se normaron los sistemas de procedimiento, se fue todo un desarrollo de las capacidades de generación en Cuba de sistemas terapéuticos para la respiración, de sistemas diagnósticos para extender a todo el país, de una fase inicial de 1.200 PCR diarios, ya estamos a nivel de más de 20.000 PCR diarios, prácticamente en todas las unidades de las provincias y entidades principales del país. Existe una independencia para hacer sus sistemas diagnósticos, y todo este conjunto de medidas, y repito que no fueron ni mucho menos perfectas, porque existieron errores, existieron deficiencias que motivaron incremento de casos en algunas regiones del país. Sin embargo, todo este conjunto de medidas nos permitió, aún en este momento que es el pico de la epidemia en nuestro país, con una meseta que ya se prolonga durante un buen tiempo, por más de 1.000 casos diarios prácticamente, entre 8, 9, 10 o 12 muertes diarios. Sin embargo, todavía nuestro país tiene una letalidad que es una de las más bajas del continente, es un poco más de 0.60, entre 0.60 y 0.7, que es una de las más bajas que se logra, y el total de muertes anda por los 912 o 920. Ahora, 121. 921. La tasa de recuperación está sobre el 94%. La tasa de recuperación está sobre el 94%, y ya existen planes muy bien definidos para recuperar a las personas que han sufrido la enfermedad. Hay un elemento que hablaba Luis anteriormente, y yo creo que es importante, porque Puerto Rico está en una situación favorable en este momento, que nosotros nos produce placer que esa situación exista en términos de la reducción de casos, que puede tener alguna influencia en los niveles de vacunación, pero también puede tener influencia los niveles de convalecientes, porque como los convalecientes logran tener un nivel de inmunidad, si tuvieran un nivel alto de infestación, que parece ser el caso, debe haber un alto nivel de convalecientes. Y si reportan unos 274.000 casos, es posible de que estén hablando en realidad de 700.000 convalecientes. Entonces, el nivel de protección que se ha logrado por un fenómeno de esta naturaleza, el doctor Abel debe, por supuesto, tener más conocimiento que yo de esto que estoy explicando. Sin embargo, en muchos lados se está explicando la reducción de este último periodo epidémico en muchos países a partir del fenómeno de los convalecientes. En otros, a partir de los vacunados. Doctor, lo que pasa es que el doctor Herrera es un poco modesto, y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho aquí, lo que se hace bien hay que destacarlo, doctor Herrera, y la realidad es que Cuba ha logrado tener números bastante favorables si se comparan con la realidad de otros países de la región. Cuba, por ejemplo, que me gustaría reseñarlo, una de las cosas que primero hizo fue enviar una delegación de científicos y expertos a China mucho antes de que llegara la COVID aquí, para ir a estudiar el comportamiento del coronavirus. También aquí le dieron talleres a médicos, a enfermeros, a los integrantes de los puertos, a las personas que laboran en los aeropuertos, de cómo manejar la pandemia en caso de que se detectara. En el caso de la biotecnología y en el caso de la medicina en general, doctor Agustín Laje, ¿cuán preparada estaba la medicina cubana, el sistema de salud cubano para afrontar una situación como esta, y cómo ha ido atemperándose a los tiempos a medida que pasa la pandemia? Vamos a ver si la respuesta a esa pregunta sería compleja, ¿no? Vamos a tratar de hacer un esfuerzo de capturar lo esencial. En el enfrentamiento a la COVID aquí yo diría que hay tres cosas fundamentales. Puede haber muchas cosas más, ¿no? Pero hay tres razones fundamentales que están en la base de estos resultados
como decía Luis Herrera, no estamos contentos con ello, pero los números son los números. Es decir, si uno ve, digamos, la cantidad de fallecidos por millón de habitantes, que es un indicador, ¿no? La cifra de Cuba es 5.6 veces más baja que la media mundial y 22.5 veces más baja que la de Estados Unidos, para tener una idea de la magnitud de los números. Esos números no nos tienen felices, nosotros tenemos que seguir bajando eso. Pero bueno, son los números que tenemos. ¿Qué explica eso? Bueno, yo diría que hay tres grandes razones. El primero es el sistema de salud. Y ahí buscaba unos datos, comentaba con el amigo acá, se me olvidó tu nombre. Luis. No, hay dos Luises. Comentaba con Luis el periodista, no Luis el genetista, el tema de la fortaleza del sistema de salud y le daba el dato de la cantidad de médicos por millón de habitantes, que es uno de los indicadores, ¿no? Es decir, Cuba tiene 7.562 médicos por millón de habitantes. Para que tengan una idea de comparación, la meta que la OMS aspira como óptima es 2.300. Cuba tiene 7.500. Los Estados Unidos tienen 2.500. Alemania tiene 4.100 médicos por millón de habitantes. Quiere decir que esto da una idea de un sistema de salud que es muy sólido en recursos humanos. Los médicos están ahí. Tú comentabas al principio los médicos en la pesquisa, en la cuadra. Bueno, lo primero que tiene que haber son los médicos. Es decir, que la fortaleza del sistema de salud y del sistema de atención primaria es un elemento. El otro elemento es la industria, porque hay una industria farmacéutica, tecnológica y de equipos médicos, que es BioCuba Pharma. Ahora estamos sentados en la sede de BioCuba Pharma, que es un grupo empresarial. Hoy son 32 empresas. 32 empresas y 20.000 empleados, para tener una idea entre las 32, ¿no? Una empresa un grupo empresarial que empezó a crecer desde los años 80 y que, bueno, tiene una trayectoria de tener productos novedosos, patentes, exportaciones, y ese sistema industrial está ahí. Y entonces es un sistema industrial, además, que no es industria privada, estos son industrias estatales. Y estatales no es la entelequia, porque a veces tú le hablas a la gente de industrias estatales y se piensa que es una cosa rara. No estatales como la entendemos en Puerto Rico, por ejemplo. No, industrias estatales son industrias que son propiedad de todo el mundo. Aquí vino una vez un francés y me preguntaba de eso, un empresario, ¿no? Y yo le preguntaba de una gran multinacional. Y le decía, ¿cuántos accionistas tiene tu empresa? Y él me decía, no, mi empresa es una empresa grande, nosotros debemos tener 300.000 accionistas. Y yo le decía, bueno, yo tengo 11 millones. Que es la población de Cuba. Que es la población de Cuba, ¿no? Entonces, es decir, son instituciones de propiedad social y eso explica que en el sistema de enfrentamiento a la COVID se sientan juntos todas las semanas el Ministerio de Salud Pública y la industria. Es decir, que, bueno, todos los días, todas las semanas la reunión oficial, ¿no? Es decir, que el fenómeno de la existencia de esta industria que produce el 60% del cuadro básico de medicamentos. Es decir, no es una industria que tenga uno, dos o tres productos. El 60% del cuadro básico de medicamentos se produce en una de las 32 empresas de BioCuba Pharma. Entonces, nosotros sabemos que en Puerto Rico también hay una industria farmacéutica exportadora, ¿no? Pero tener esa industria farmacéutica... Pero no nos pertenece. Es una fortaleza. Entonces, tú decías, primera razón, el sistema de salud. Segunda razón, la industria. Y después seguramente Luis hablará de cómo la industria se ha introducido en el tema de hacer las vacunas, los productos. Y esa combinación, ese es un equipo ganador. Porque fíjate, toma por ejemplo el interferón. Para utilizar el interferón para enfrentar la COVID, lo primero que hay que tener es el interferón. Y hay que fabricar el interferón. Pero además el interferón es activo en la COVID si se aplica en las primeras etapas de la enfermedad. En las etapas avanzadas de la COVID es al revés, hace daño.
porque es proinflamatorio. El interferón es antiviral en las primeras etapas, para lo cual tú tienes que tener el diagnóstico temprano de la COVID. Por lo tanto, hace falta estar con ese médico en la comunidad. Ahí es donde entra el pesquisaje activo. Y entonces tienes esos casos detectados en etapas tempranas a los cuales le puedes entonces aplicar el interferón que se produce aquí. Antes de que deriven a algún síntoma de gravedad. A la etapa inflamatoria. Pues. Esa es la complejidad de la COVID, ¿no? Seguro el doctor Abel lo conoce muy bien y la epidemióloga Cruz María, ¿no? Porque la COVID tiene una etapa inicial donde lo que predomina es la viremia, ¿no? Y tiene una etapa avanzada donde lo que predomina es la inflamación, ¿no? Y una de las complejidades médicas de la COVID es que transita de una etapa a otra en cuestión de días. Entonces, muy rápido. Muy rápido. Entonces, si uno quiere enfrentar la etapa de la viremia, tiene que tener detección temprana y entonces el producto para tratar masivamente, porque si tú detectas temprano cientos de miles, ¿no? Y entonces tienes que tener interferón para darle los cientos de miles. Yeah. Entonces, yo decía que el sistema de salud es un componente, la industria es otro componente y el tercer componente es el sistema de trabajo del gobierno. Es decir, aquí hay un grupo central de enfrentamiento a la COVID, ¿no? que sesiona todos los días, algunas horas todos los días, donde está el ministro de Salud Pública, el primer ministro y el presidente del país, ¿no? Y el presidente del país, yo no participo en esa personalmente, esa la veo por la televisión, que seguro tú la has visto, pero hay una reunión que preside el presidente de la República y el primer ministro con un grupo de científicos involucrados en la COVID. En esa sí participo yo y me las conozco bien cómo son esas reuniones. Y esa es todos los martes. Todos los martes del mundo se sientan los científicos con el presidente del país a discutir COVID. Ahora, doctor Laje, doctor Herrera, ustedes traían a colación un tema muy importante que es el tema del pesquisaje. En Puerto Rico no ha habido realmente un pesquisaje activo. Es la realidad, hay que mencionarlo así. Y todavía hoy, una de las denuncias que ha hecho la propia doctora Nazario es que todavía hoy, a más de un año, en Puerto Rico lo que está imperando es hacer el test rápido. Se sabe que el test rápido es funcional en la medida en la que se quieren hacer muchos tests y no tienes mecanismo para hacer los PCR, pero lo que más exactitud da para conocer si hay contagio o no es definitivamente el PCR. Me gustaría regresar ahora con la doctora Nazario para preguntarle brevemente, doctora, ¿cómo se entiende? No sé si tiene por ahí la cifra usted de cuántos PCR se están haciendo diariamente en Puerto Rico actualmente, pero ¿cómo se entiende que después de más de un año de gestión todavía en Puerto Rico estamos haciendo test rápido en lugar de hacer PCR y cómo está afectando eso a la realidad posible de que estos números que se están dando por el Departamento de Salud no sean fiables? Tiene toda la razón, nosotros no tenemos esa información. Ahora mismo, hace un mes, la página del Departamento de Salud no incluye el número de pruebas PCR que se hacen en Puerto Rico y que se hacía ese informe tenía datos por cada municipio de Puerto Rico y se estaba utilizando para tomar la decisión si las escuelas se iban a abrir o no, dependiendo del nivel de transmisión comunitaria. Hace exactamente un mes, ese informe desapareció de la página oficial del Departamento de Salud. Entonces uno oye a algunas personas en la radio o en los programas de noticias hablando de la tasa de positividad, pero no existe ninguna página oficial del Departamento de Salud que le pueda decir a usted cuántas pruebas de PCR se están haciendo en Puerto Rico. Eso es un dato completamente oculto. De hecho, se sabe que el Departamento de Salud de Puerto Rico promueve que se hagan las pruebas de antígenos porque esas son las pruebas en las que ellos han invertido dinero, se compraron y esas son las que están ofreciéndole a la mayoría de las personas. Yo creo que el problema grande que estamos teniendo en Puerto Rico es que si nosotros quisiéramos mitigar la inequidad y quisiéramos promover la justicia social, lo primero que tenemos que tener es la información. Y todo lo que tenemos, por el contrario, en vez de promover la transparencia, es que se esconde la información y solamente un grupito de personas manejan los datos y se ofrecen dependiendo. Si quieren que se abra el comercio, la economía, pues entonces
anuncian unas tasas de positividad que no aparecen en la página del Departamento de Salud. Si uno busca, por el contrario, como yo hago todos los días, en otras páginas que hay de la Universidad de Johns Hopkins, ahí la tasa de positividad es 13%, y nos tienen todavía en un nivel crítico. El Departamento de Salud dice que es un 1%, sin embargo el CDC todavía dice que no les recomienda a las personas que no viajen a Puerto Rico, porque Puerto Rico está en un nivel crítico de emergencia de transmisión de la COVID-19. Doctor Baerga, le remito a usted también la pregunta porque es muy interesante e insisto que a estas alturas. Ahora, cuando la doctora Nazario estaba hablando sobre que Puerto Rico no se conoce cuántos PCR se hacen a diario, me viene a mí a la mente el doctor Francisco Durán todos los días insistiendo. Ayer se hicieron tantas pruebas, tantas dieron positivas, tantas dieron... y es todo tan detallado y en Puerto Rico pareciera que todo es como por debajo de la mesa. Y muy importante este dato, yo lo desconocía, claro. En Puerto Rico se priorizan las pruebas de antígeno porque son en las que ha invertido el gobierno. Entonces, de alguna manera tiene que despachar esas pruebas para que no se queden ahí. Doctor Baerga, me gustaría, usted como experto en bioquímica además y en el desarrollo de posibles vacunas, me gustaría que hablara qué repercusiones pudiera tener para la población o está teniendo para la población puertorriqueña el hecho de que realmente no estamos teniendo datos fiables sobre la COVID en Puerto Rico. Bueno, las pruebas de COVID-19 son una de esas áreas en las que se ve evidenciada desde un principio la fragmentación que hay en Puerto Rico en los servicios de salud, incluidas las pruebas de laboratorio. Desde un principio de la pandemia, una de las reuniones más importantes era cómo se va a hacer el pesquisaje, cómo se van a hacer las pruebas de PCR. Y esas reuniones arrojaban que había un sinnúmero de diferentes proveedores de esos servicios de salud en Puerto Rico, un sinnúmero de laboratorios. Cada laboratorio tenía un suplidor de estas pruebas y una plataforma comercial para hacer estas pruebas. Así es que pues habían unas pruebas que eran de un tipo, había unas pruebas que eran de otro, algunas estaban disponibles, algunas no lo estaban. De igual manera, en la medida que fue avanzando la cosa, empezaron a haber disponibles pruebas serológicas que en algunos casos se obtenían de fuentes muy dudosas y algunas pruebas que ni siquiera funcionaban. Así es que teníamos pruebas serológicas, pruebas de antígeno, pruebas de PCR. Las de PCR venían en diferentes sabores. Recuerdo que los primers, los reactivos esenciales para la prueba de PCR, los primers del CDC de Estados Unidos, por un tiempo no funcionaban a nivel mundial, o sea que fue una situación prácticamente escandalosa. Y eso demuestra, ¿verdad?, cómo hemos delegado la provisión de servicios de salud y los laboratorios a compañías que a veces están sujetas a una diversidad de diferentes proveedores y de diferentes sistemas. Y eso lo comparo con lo que escuchaba ahorita del caso de Cuba, en el que se hacían 20,000 pruebas de PCR al día en un momento dado, que supongo que habrán sido desarrolladas en una facilidad centralizada, que habrán sido distribuidas a las provincias. O sea, me gustaría saber más sobre cómo se organiza la uniformidad de esas pruebas, porque eso hay un aspecto, ¿verdad?, de tipo de la distribución de pruebas, pero hay un aspecto de cuáles son las pruebas que se están haciendo en Puerto Rico. En Puerto Rico se están haciendo una infinidad de pruebas y depende de qué laboratorio uno vaya, le hacen una prueba diferente. En el caso cubano me parece que la situación es un poco más uniforme. Buena pregunta. ¿Sí? ¿Le puede responder, doctor Herrera? Sí, en realidad lo que explicaba el doctor Abel es exactamente así, ¿no? El elemento de tipo diagnóstico es fundamental en esta situación. Desde el inicio de la aparición de la pandemia, se hizo especial hincapié en lograr tener un sistema diagnóstico que fuera un sistema diagnóstico controlado, uniforme, para poder tener un nivel de información precisa y que respondiera realmente a la realidad de lo que estaba ocurriendo.
Cuando empezó la pandemia, habían varios laboratorios en la ciudad de La Habana, que tiene, como sabemos, más de 2 millones de habitantes, y en algunas provincias no había laboratorio y se hacían las determinaciones centralmente en otras provincias. En este momento, en todas las provincias existen laboratorios, se realizan alrededor de 23.000 determinaciones diarias y, como decía el doctor, desde el mismo inicio de la pandemia, en Cuba existe un sistema que es el llamado los sistemas SUMA, que son sistemas de laboratorio que existen prácticamente en todos los municipios y en las provincias, y esos sistemas han asumido una buena parte de todo lo que es la determinación analítica que requiere el sistema médico. Estos sistemas SUMA son los que se han encargado y han elaborado los sistemas nacionales para el test de antígenos, para el test de anticuerpos, y a su vez han coordinado todo lo que él decía, la suplantación de importaciones gradual de los reactivos que participan, desde los primers, desde la polimerasa, desde los sistemas de transportación de muestras. Parece una cosa sencilla. Un simple dispositivo de transportación de muestras llegó a costar 5 y 10 dólares. Un simple dispositivo para tomar la muestra y transportarla. Pero como él decía, todo eso tiene que ser algo muy, muy controlado, porque si uno no controla eso, se crea un caos absoluto entre los falsos positivos, los falsos negativos, la dispersión, y entonces tiene que haber todo una estructura que lo lleve a cabo, lo controle y lo sistematice. En el caso nuestro, hicimos un diseño para ir gradualmente suplantando cada una de las componentes del sistema. El hisopo, que es especial, el sistema de transportación, el tubo, todo lo que se iba generando, la polimerasa, los primers, todo. Y el objetivo nuestro final es totalmente llevar a cabo los sistemas de diagnóstico con producciones elaboradas a nivel del país, para tener una soberanía que nos permita llegar a tener un sistema totalmente sostenible y que, bueno, también puede ser un sistema que después logremos intercambiar como lo hemos hecho en otras esferas ya con otros países de la región. Doctor. Estos sistemas, de tipo diagnóstico se han extendido en muchos países de América Latina, en países de Asia también. En México, por ejemplo, hay una buena extensión de estos sistemas desde años atrás, no es una cosa nueva. Y yo creo que, como él decía, es un elemento fundamental en poder controlar la enfermedad. Si uno no tiene un sistema de diagnóstico efectivo, controlado y sometido a un sistema de calidad que le dé seguridad, es prácticamente imposible llevar a cabo un control de la afección. Doctor, yo quería añadir a eso que el doctor menciona la tecnología de SUMA. Y la tecnología SUMA tiene su historia también, porque ellos fueron los creadores de las pruebas de cernimiento neonatal que han sido distribuidas no solamente en Cuba, sino fuera de Cuba también, que han reducido la mortalidad infantil a causa de enfermedades hereditarias congénitas que realmente han tenido un impacto grande, no solamente en Cuba, sino fuera de Cuba. O sea, anualmente se morían ¿verdad? Tenían efectos severos, presentaciones severas de estas enfermedades congénitas hereditarias en Cuba, muchos niños anualmente, y se han diagnosticado cientos, si no miles de niños cuyas vidas han cambiado drásticamente, y esa tecnología ha sido exportada fuera de Cuba y ha tenido un impacto allá. El sistema, es importante decir, el sistema de SUMA se empezó a desarrollar aquí en 1986. Es decir, yo creo que ese es un dato importante, porque ante la pandemia no se puede construir infraestructura, la infraestructura tiene que estar construida de antes. Entonces, todo ese sistema que el doctor Abel decía, de diagnóstico perinatal, implicó la creación de laboratorios en todos los municipios, y esos son los laboratorios que ahora se pusieron en función de la COVID, ¿no? Igual que la producción de interferón, de anticuerpos monoclonales,
que ahora está en función de la COVID, pero que es una infraestructura que existe desde hace 30 años. Y eso es una ventaja para enfrentar la COVID. Eso es movilizar lo que se tiene, no crear en ese momento, ¿no? Ahora, doctor Herrera y doctor Agustín, llegar a construir esta infraestructura no ha sido de gratis, todo lo contrario, ha sido una tarea sumamente ardua, porque además Cuba es un país bloqueado y eso dificulta aún más los esfuerzos de Cuba para poder construir esta infraestructura, para poder llegar a tener este sistema de gestión. Me voy a quedar acá un momento en La Habana a los compañeros puertorriqueños porque me gustaría abordar ahora este tema. Doctor Agustín, ya que usted lo trajo, le va a ceder la palabra. Porque Luis empezó con la fundación de este sistema de la biotecnología desde una primera casita que se utilizó para empezar ahí a hacer algo en 1981, ¿no? Ya ha llevado toda la trayectoria de esto, así que aparte de que es más viejo que yo, por esa razón él conoce. Entonces, doctor, en Puerto Rico nosotros hablamos, o se habla mucho del bloqueo, pero la palabra bloqueo se utiliza de una manera como muy fácil, muy sencilla, como si estuviésemos hablando de una piedrita en el zapato que uno se sacude y ya y uno sigue andando, pero la realidad es que el bloqueo es mucho más invasivo de lo que se piensa en el exterior. ¿Usted nos pudiera explicar en arroz y habichuela, como decimos en Puerto Rico, en arroz y frijoles, realmente cómo ha sido construir el sistema que tiene Cuba en medio del bloqueo estadounidense? A ver, bueno, se dice que prácticamente todos los cubanos, o la gran mayoría, ¿no?, de una forma u otra han vivido ya bajo el bloqueo, porque ya son más de 60 años de bloqueo. Entonces, si en alguna esfera, en una de las esferas en las cuales el bloqueo tiene una especial repercusión, es en la esfera esta de la biotecnología, ¿no? Porque como son pocos los países de América Latina que tienen un desarrollo grande de la biotecnología, cuando hay una gran demanda de productos propios de la biotecnología, es fácil identificar que muy probablemente se trata de Cuba, porque los otros no consumen esos productos, porque no tienen ese elemento, ¿no? Entonces, como se explicaba anteriormente, en el año 1981, a partir de una reunión que tiene el Fidel Castro, nuestro comandante jefe, con Lee Clark, un médico norteamericano, le induce la idea de producir interferón en Cuba, y un grupo de compañeros visita el laboratorio del Anderson, el Hospital Anderson en Estados Unidos, y después en Helsinki logran incorporar la producción del interferón. A partir de ese momento, el comandante empleó, diríamos, la situación esta del interferón como una palanca para el desarrollo de la biotecnología en Cuba, y se crea una estructura centralizada que coordinaba todos los elementos que intervenían en la biotecnología, y se hace una proyección de desarrollo. Eso realmente requeriría mucho tiempo explicar. Esa proyección de desarrollo tenía un horizonte de más de 15 o 20 años, y Cuba en aquel momento invirtió más de 1.500 millones de dólares, que equivalente al valor del dinero actualmente son más de 4.000 o 5.000 millones de dólares, en el desarrollo de esta biotecnología. Este desarrollo repercutió enormemente en todo el contexto de la salud pública, como explicaba Abel, en el contexto de diagnóstico, en los diagnósticos prenatales, en los niveles de esperanza de vida, en todo un conjunto de cosas. Y después este mismo desarrollo se estimuló en el sentido de generar valores que contribuyeron a su propio desarrollo y al desarrollo económico del país. ¿Cómo se logra esto con el bloqueo? Esto se logró. Aquí hay una contradicción, y yo no quiero confundir a nadie. El hecho de que ellos nos hayan bloqueado a nosotros de esa forma nos obligó a nosotros a desarrollar nuestra propia fuerza. Eso fue en gran medida un elemento diríamos que estimuló nuestra iniciativa de desarrollo, nuestra iniciativa de ser capaces de crear nuestra fuerza de desarrollo.
y nos hizo también independientes de ellos, porque ellos son como una especie de hueco negro eso, donde todo va a parar allí porque son el centro del mundo, pero nosotros estábamos fuera de esa órbita y por lo tanto nos desarrollamos con una independencia, con un sentido propio y con los objetivos. Fue muy difícil, fue y es extraordinariamente difícil por lo que implica en el plano económico, pero ha sido una base de desarrollo de nuestra economía, nuestra sociedad. Tenemos muchas dificultades, pero eso nos permite enfrentar situaciones que a otros les resulta más difícil que a nosotros. Doctor Agustín Laje, le pregunto a usted lo mismo. ¿Cómo ha sido desarrollar todo este sistema biotecnológico, pero también de fuerza laboral en medio del bloqueo? Y ya luego entonces vamos a pasar a la vacuna porque hay mucha gente que está loca por escuchar sobre la vacuna y no podemos dejarla fuera. Adelante, doctor. No, eso hay cualquier cantidad de historias en ese sentido. En primer lugar, eso se hace, como dice Luis Herrera, pero se sufre. Mira, lo voy a poner más sencillo todavía. ¿Pudiera darnos un ejemplo concreto de cómo afecta el bloqueo a la gestión de la pandemia en Cuba? Bueno, la gestión de la pandemia lo afecta por los insumos. Ya. Los insumos que hay que comprar. Fíjate, te voy a dar un ejemplo concreto de antes de la pandemia, que es un ejemplo que conozco personalmente, porque tiene que ver con cuando estábamos haciendo el centro de inmunología molecular. Me perdonan ustedes y los radioyentes que no diga detalles de la empresa tal, porque hay un elemento ético ahí, pero nosotros estábamos tratando de comprar fermentadores para producir productos recombinantes. Y a la empresa que nos debía vender, bueno, recibió una señal, una carta, no sé, proveniente de los sectores estos de derecha norteamericana, diciendo que esos fermentadores nosotros los estábamos comprando para hacer armas de guerra, para hacer armas terroristas. Entonces, para hacer armas biológicas. Y un alto funcionario norteamericano lo dijo público, ¿no? Que nosotros hacíamos armas biológicas. Bueno, los fermentadores los pudimos comprar porque y era una presión para que se vea la extraterritorialidad. Es decir, no hay que fuera a comprar los fermentadores en los Estados Unidos, lo estábamos comprando en Europa. Se ve una presión sobre una empresa europea. Bueno, amigos de Cuba formaron una protesta allí y al final pudimos comprar el fermentador, ¿no? Y después aquí invitamos a un grupo de altos personajes del Centro de Investigaciones para la Defensa del Ejército de los Estados Unidos a que vinieran a los centros. Vengan a los centros y vamos a caminar. Lo puedo decir públicamente, cualquiera dice, bueno, eso es secreto. No, eso no es secreto. Ellos pusieron el informe en internet. El informe está en internet puesto. Entonces, vinieron aquí y fueron a los centros y vamos a caminar el centro, vamos a entrar, vamos a ver dónde están los fermentadores. Y me acuerdo que cuando vino el presidente Carter de Cuba, que se decía que en el Centro de Ingeniería Genética le habían dicho que había un laboratorio con medicamentos o con producciones peligrosas, ¿no? Que en ese momento estaba el presidente Carter visitando el Centro de Ingeniería Genética junto con Fidel Castro, y Fidel le dijo: a ese laboratorio que usted dice, vamos a tomar un café ahí, vamos a entrar al laboratorio a tomar café allí en ese laboratorio que usted dice que es peligroso. Pero bueno, quiero decir que todo ese montaje de la crítica para crear miedo, para crear la imagen, todo eso se montó, todo eso es efecto no hay bloqueo en la historia ni en la época del Imperio Romano, que ha durado 60 años. Es decir, la historia no conoce una hostilidad tan prolongada, ¿no? Y si tú le sumas que es una hostilidad de un país que tiene 300 millones de habitantes sobre un país que tiene 11, para tener una idea se verá la aberración que es esta historia del bloqueo contra Cuba. Creo que te voy a dejar tiempo para entrar a la vacuna. Vamos para la vacuna. No obstante todo esto, Cuba está a punto de anunciar oficialmente sus vacunas. Ya se espera que dentro de 2 semanas probablemente la agencia reguladora cubana
autorice el uso de emergencia de los candidatos vacunales Abdala y Soberana 02, que acaban de terminar sus ensayos clínicos. Cuba ya está en un proceso de también de intervención masiva de la población. Me voy a Puerto Rico. Lo voy a dejar sobre la mesa para crear expectativa. Me voy con el doctor Baerga nuevamente y con la doctora Cruz María Nazario, porque allá también se está vacunando. En Puerto Rico, según los datos oficiales, ya hay cerca de 1.196.000 personas que ya completaron el esquema de vacunación con las 2 dosis, con una sola dosis, en el caso de Johnson & Johnson. ¿Qué estamos viendo o cómo se ha comportado la pandemia teniendo en cuenta 1.196.000 personas que ya han completado el esquema de vacunación? Inicio con el doctor Baerga y luego voy con la doctora Nazario. Baerga. Bueno, como tú dices, yo no voy a abundar mucho más. Yo creo que Cruz María tiene mucho más que decir con respecto a esto, pero estamos muy contentos de que haya sobre 1 millón de personas en Puerto Rico ya vacunados con su dosis completa. Obviamente el reto ahora mismo se convierte en cómo vacunar a los otros 2 millones, ¿ves? Para lograr esa inmunidad de rebaño. Y esa, ¿verdad? Ese es el gran reto. Cuando hablamos de vacuna, siempre se habla de la efectividad de la vacuna, de la eficacia de la vacuna, pero la eficacia de la vacuna está supeditada a la efectividad de la campaña de vacunación, ¿verdad? Si la gente se vacuna en números lo suficientemente grandes, vamos a tener un resultado positivo. Así es que pues ese es el gran reto, doctora. Yo la dejo ahí, que esta es su área. Doctora Nazario. Sí, uno de los problemas que tenemos es la dependencia que tenemos de Estados Unidos, porque ustedes se podrán acordar cuando ese presidente, esa persona llamada presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, a principio él prohibió que se entregaran vacunas en Puerto Rico, así que nosotros estamos a la expectativa de que a alguien se le ocurriera que acá también habían personas que necesitaban la vacuna. Así que es bien precario, depende quién toma la decisión, porque no está en manos de nosotros, contrario a lo que ustedes están haciendo en Cuba, que tienen todas esas decisiones en sus manos. Nosotros estamos totalmente dependientes de que alguien en Estados Unidos decida enviar un número considerable de vacunas o no. Yo creo que por lo que a mí me preocupa es porque no sabemos cuántas vacunas vamos a recibir. Estados Unidos está acaparando la gran mayoría de las vacunas que se producen. Sin embargo, ellos tienen un problema gigantesco de un 20-25% de la población que no cree en la vacunación, que no la va a aceptar. Y de hecho, están hasta regalando donas, cerveza, premios de la lotería para que la gente se vaya a vacunar. Imagínese usted qué cosa más impresionante. En Puerto Rico pasó lo contrario. La gente estaba muy deseosa de vacunarse y entonces ocurrió algo muy curioso. Acá le decimos colarse, ¿verdad? Que quiere decir que hay una fila, una cola, y siempre hay una gente que son los más privilegiados, se colaban y se vacunaban ellos cuando la prioridad era para los ancianos como yo, que estábamos en una población vulnerable de morir por la COVID. Y entonces al principio vimos cómo funcionaba la corrupción hasta para ponerse una vacuna. Ahora mismo vamos a necesitar 2 millones de dosis para poder vacunar y tener o poder alcanzar lo que se considera como la inmunidad de comunidad o inmunidad de grupo. Y entonces estamos a expensas de que lleguen. No tenemos el control y eso es lo que yo creo que el doctor Baerga está tratando de decirnos, ¿verdad? Que nosotros aquí tenemos una situación un poquito crítica porque no tenemos el control para nada. Eso contrasta grandemente con lo que se está dando en Cuba. Cuba es uno de los pocos países del mundo que ha desarrollado su propia vacuna de la COVID-19, pero además no ha desarrollado una vacuna. Aquí hay un dicho que tienen los cubanos, y el doctor Herrera y el doctor Agustín me pueden secundar en eso, que los propios cubanos dicen, los cubanos cuando no llegan se pasan.
Entonces, no les ha dado con hacer ni una ni dos vacunas, no, tienen que ser 5 y quién sabe si se les ocurre otra más por ahí en camino. Lo dijo Máximo Eso lo Gómez. dijo Máximo Gómez. Pero los cubanos lo repiten, ¿no? Entonces, en ese sentido, 5 candidatos vacunales, doctor Herrera, ya hay 2 que están muy cerquititas de aprobarse para el uso de intervención masiva. ¿Cómo estamos con eso? Y brevemente, ¿por qué intervención masiva y por qué no se puede comenzar a vacunar con ella ya? A ver, vamos a no generar confusión. Lo que Cuba tiene en este momento son candidatos vacunales. Porque, bueno, para tener ya una vacuna tendría que tener el uso de emergencia, de la aprobación de uso de emergencia que explicaba. ¿Por qué 5 candidatos? Porque lo que se hizo al inicio es hacer una estrategia. La estrategia tenía que ser basada en que Cuba tuviera las condiciones para desarrollar las vacunas, ya las condiciones establecidas. No podía ir a importar cosas ni a generar nuevas posibilidades. Tenía que partir de lo que tenía para hacer algo que fuera real. Y entonces el diseño tenía que ser sobre la base de una plataforma de tipo tecnológica y científica que fuera dominada por el personal cubano. No podía en ese momento ponerse a inventar, como se dice vulgarmente, porque si no, no iba a llegar al resultado en el momento que hacía falta. No podíamos llegar al resultado en 5 años porque ya eso no tiene sentido. Eso está fuera del contexto. Por lo tanto, había que lograrlo. Para lograrlo era que tuviera las condiciones, que fuera una plataforma conocida y que esa plataforma condujera a un alto nivel de posibilidades de éxito. Tampoco podíamos ponernos a ensayar aquí lo último que podía existir sin tener ningún nivel de confirmación, porque de pronto podíamos caer fuera del contexto real. Por eso se hicieron las vacunas de sus unidades, porque Cuba, como plataforma, tenía desarrollo de vacunas de sus unidades en la meningo, en la hepatitis B, en el hemófilo influenzae. O sea, Cuba tenía ya desarrollos previos donde dominaba completamente ese tipo diríamos, de base de desarrollo. Además, tenía instalaciones establecidas que producían millones de dosis anuales de ese tipo de vacunas. Es el caso de la hepatitis B, es el caso de los sistemas de producción de células de mamíferos del Centro de Inmunología Molecular, y además tenía las condiciones para llevar a cabo la formulación, el llenado y el envase de esas vacunas. Es el caso de AICA, los laboratorios AICA, es el caso del Biocen y las instalaciones que se han destinado a ese propósito. Entonces, los 2 grupos que lideraron esos desarrollos fueron el Instituto Finla de Vacunas y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. El Instituto Finla de Vacunas, que fue el que hizo la vacuna contra la meningitis tipo B, que fue totalmente original, es una patente que fue premiada a nivel internacional y que además después fue el que desarrolló todo otro conjunto de vacunas que fueron. Cuba llegó a producir o ha llegado a producir prácticamente 8 de los antígenos que emplea de todas sus vacunas. Eso prácticamente la hace independiente. Ese Instituto Finla fue al desarrollo de las soberanas. Y lo que sí no se pudo predecir era cuáles iban a ser las alternativas de vacunas, las alternativas de candidatos vacunales. Ellos empezaron los ensayos a nivel de laboratorio, los diseños de cuál iba a ser la base de desarrollo, y se eligió el RBD, que es lo que ha sido el elemento básico de muchas de las vacunas actuales, y ese RBD, que es el sitio de unión al receptor, fue lo que constituyó el elemento base de los 2 grupos de desarrollo. Soberana 01 es una vacuna que contiene el RBD más componentes de la membrana externa del meningococo en hidróxido de aluminio. Soberana 02 es una vacuna de sus unidades, también con el RBD, producido en célula de mamífero, igual que Soberana 01, y que está conjugada, en este caso, al toxoide tetánico. Es la primera vacuna, candidato vacunal de tipo conjugado de todo lo que se han desarrollado internacionalmente. Y Soberana Plus es una vacuna que surge como una vacuna que tiene el RBD, en vez de ser monomérico, dimérico, para exponer
de una forma diferente el antígeno del sistema inmunológico en hidróxido de aluminio y más ningún otro componente. Y su objetivo inicial fue, en el diseño, emplearlo en las personas convalecientes para lograr que esas personas convalecientes tuvieran un nivel de respuesta superior y no sufrieran de infestación. O sea, como se sabe, los convalecientes tienen diferentes niveles de título. Algunos tienen muy buen nivel de respuesta, pero otros no tienen tanto nivel de respuesta. En el mundo en este momento hay cientos de millones de convalecientes. Ese es un problema que el mundo tendrá que resolver también. Y en el caso de Abdala y de Mambisa, que son los dos desarrollos liderados por el CGB, en el caso de Abdala, es una vacuna que tiene el RBD producido en una levadura que se llama Pichia pastori, y este RBD está además en la formulación contenido los componentes de lo que es el antígeno del core de la hepatitis C, de la hepatitis B, y esto le confiere a esta vacuna o a este candidato de vacuna la posibilidad de ser administrado por vía nasal y despertar una respuesta mucosal. Este es otro elemento de novedad en el desarrollo y pensamos que puede tener posibilidades muy, muy importantes en diferentes alternativas, como puede ser el caso de los niños, como pueden ser los mismos convalecientes y otros. Y Abdala es una vacuna que tiene el RBD producido en levadura con hidróxido de aluminio sin ningún otro componente. Se fueron realizando ensayos preclínicos, clínicos, fase 1 y fase 2, y finalmente se llegó a una propuesta de fase 3, que es la que explicaba Luis anteriormente, que en el caso de Abdala, en el caso de Abdala ya logró, en el caso de Mambisa, perdón, ya logró, en el caso de Abdala ya concluyó la inoculación de todas las personas que participan en ese estudio fase 3 y ahora se está en la espera ya de los resultados para lograr definir el nivel de eficacia que tiene el producto, y en el caso de Soberana se está ya en la fase final de la inoculación de todas las personas que participan en el estudio. Ese es el estudio en fase 3. De conjunto se venía haciendo y se está todavía realizando lo que se llaman estudios de intervención, que es lo que han realizado la mayor parte de las otras entidades a nivel mundial. Estos estudios de intervención van dirigidos a conocer ya más específicamente en sectores de la población, como pueden ser personas de mayor edad, como pueden ser personas que padecen de ciertas afecciones, para ir conociendo cuál es el nivel de respuesta que tiene ese grupo poblacional respecto a los candidatos en específico. Insisto en diferenciarlo para que no quede confusión, y existe lo que se llama una intervención de salud, una intervención sanitaria, que es una decisión que por la Constitución del país se le atribuye al Ministerio de Salud, y es que ante una situación, esto no es nada nuevo, eso existe en la historia de la vacunología precedente, ante una situación de salud en la cual aún no se cuenta con una aprobación de uso de emergencia, que esperamos lograrla próximamente. Sin embargo, el Ministerio de Salud, ante resultados que se tenga de esos candidatos vacunales en términos de su seguridad, su eficacia a nivel de los resultados de laboratorio, por los resultados que tenga de neutralización, de todo lo que se logre evidenciar que el producto tiene los efectos que se esperan, el Ministerio puede tomar la decisión, haciendo un balance de riesgo-beneficio, de ir a una intervención. Por eso se trata de una intervención de salud, no se trata del uso masivo de la vacuna, porque todavía no tenemos una aprobación del uso de emergencia, cosa que aspiramos a tener próximamente.
esta intervención de salud ha estado dirigida a sectores de la población que están mayormente expuestos por sus funciones, por su edad. Está dirigida también esencialmente dentro de la localidad de lo que es la provincia de La Habana, que es la que tiene en la gran mayoría de los casos y la situación epidemiológica más complicada. Y su justificación viene dada por eso, por el nivel de riesgo que tiene esa población y por el nivel de seguridad demostrada en los estudios precedentes de ese tipo de candidatos. Nosotros ya tenemos del orden de unas 800.000 personas que ya han estado siendo vacunadas y aspiramos que en la medida que transcurre la evidencia de la eficacia del producto, que se pase a una aplicación masiva en la población, ya a finales de los meses o durante los meses de junio y julio. Durante los meses de agosto o septiembre, prácticamente más del 70% de la población cubana debe estar vacunada completamente contra el 70% de la población que está, diríamos, comprendida entre las indicaciones de la vacuna, porque habrá que ir realizando estudios para ver, en el caso de los menores de edad, de los menores de 19, 18, en el caso de las personas que padecen de afecciones específicas, en qué medidas se pueden ir comprendiendo para abarcar el máximo sin someterla a riesgo a la población. El objetivo nuestro final es lograr la vacunación de todo lo posible y lograr que la población logre un nivel alto de cobertura y por lo tanto de eficacia y de efectividad de la vacunación. Doctor Baerga, usted quería decir algo a lo que expuso ahora el doctor Herrera. Ya estamos sobre la hora, así que lo más conciso posible. Me quedan 2 preguntitas más y ya llegamos al final. Adelante, doctor. Yo le quería preguntar a los doctores cubanos cuál ha sido el hallazgo a partir de las intervenciones. O sea, si pueden darnos una idea más o menos que pueda predecir el funcionamiento de esta vacuna a partir de las intervenciones que se han hecho. A ver, según los estudios que hemos realizado en la fase 1, en la fase 2, la fase 3, como todo el mundo conoce, es a ciega y es totalmente desconocida para los que usan el producto como para los que lo reciben. Pero se registran los datos, se registran sobre todo los datos en términos de cuál es el nivel de efectos colaterales que tiene el producto. El producto ha resultado los dos candidatos han resultado muy inocuos. Prácticamente la gran mayoría de los efectos adversos son leves. Algunos de ellos son subjetivos porque las personas padecen a veces del supuesto efecto colateral antes de recibir la vacuna, lo cual da una idea de que detrás de todo esto, con la situación en la que se vive, la gente se subjetiviza y nosotros también los latinos somos bastante dados a ser reactivos ante toda esta cosa. Pero eso nos da un grado alto de confianza, porque es un producto que ya en el nivel de aplicación que ha tenido, que se evidencie su nivel de seguridad, es algo, sí, es algo que... Y lo otro es que nosotros, en los estudios que realizamos anteriormente, porque no es el dato que podemos brindar todavía para la fase 3, porque como decía es así, sin embargo, en los estudios realizados previamente se logró niveles de anticuerpos, niveles de neutralización que evidenciaban que el producto tenía todas las posibilidades de tener una alta eficacia. O sea, esos elementos nos tienen... El estudio de fase 3 es un estudio muy complejo, requiere de un nivel de disciplina que casi es difícil de lograr un contexto, porque requiere un nivel de dedicación, de seguimiento. Aquí eso es una a una, estamos hablando de 44.000 personas en el estudio. En el caso de cada uno. Sí, en el caso de cada vacuna es alrededor de 45.000 o 46.000 personas. Y eso, como ustedes se imaginarán, te tienen que asegurar la dosis,
tiene que asegurar el vacunatorio, después el seguimiento, el que la persona esa esté atendida como corresponde, que el registro sea como corresponde. Y son 3 dosis en el caso de Abdala, esto es bueno señalarlo, son 3 dosis en el caso de Abdala. En el caso de Abdala son 3 dosis, en el caso de Soberana hay un ¿cómo se llama? Una pierna que lleva 2, Una con Soberana Plus al final, ¿no? Sí, una que lleva 2, otro que lleva 3 y la otra que es placebo, que no lleva ninguna. Doctor, la pregunta que todo el mundo se hace, y seguro que usted ya la ha respondido antes, pero para los compañeros puertorriqueños, ¿hay posibilidades de que Cuba, o está pensando Cuba, exportar estas vacunas al resto del mundo, venderlas, hacerlas llegar a países pobres, como sabemos que es la cultura de los cubanos? Bueno, exactamente. O sea, no sería normal que Cuba no compartiera. Yo creo que eso lo tienen que admitir hasta los propios norteamericanos, que Cuba no compartiera sus posibilidades en una cosa tan importante como esta con otros países. Cuba no es un país en lo más mínimo rico, como tú conoces, y por supuesto Cuba no puede hacer de esto una acción, diríamos, a toda la envergadura que pudiera sin tener ningún nivel de posibilidad de resarcir, porque Cuba no tiene esa capacidad, pero sí sería una acción que además ya la ha hecho, ya sea en América Latina, anteriormente países como Brasil, México, Argentina, Uruguay, países como Colombia, emplearon en grandes cantidades las vacunas cubanas y las siguen empleando en algunos casos. Y en otros países también de Asia, el mismo Vietnam, la India. Cuba fue exportador de tecnología y de vacunas a todos esos países. O sea que Cuba, de nuevo, se decía por esa época que era el país que más había realizado colaboración entre el mundo o el tercer mundo, más que todos los otros países, increíblemente a pesar del tamaño, pero fue por su vocación. Cuba de seguro va a llevar a cabo, cuando disponga de esa vacuna aprobada para uso de emergencia, acciones de intercambio con los países, y de hecho ya hay intereses por parte de un grupo grande de países cercanos a nosotros históricamente, y otros que no estarán tan cercanos y que también de seguro estarán interesados en esta vacuna. Y para mis compatriotas puertorriqueños, bueno, lástima que Puerto Rico no pueda adquirir las vacunas cubanas. Algún día aspiramos o por lo menos en el plano personal, yo aspiro a que podamos recibir no solo las vacunas cubanas, sino quién sabe si otra tanta tecnología cubana. Para los compatriotas puertorriqueños, me van a disculpar que los últimos minutos le dediqué más tiempo acá a los hermanos cubanos, pero bueno, había que hablar de esas vacunas. Me gustaría cerrar con ustedes con una pregunta. Teniendo en cuenta lo expuesto acá, lo que ustedes saben y lo que hemos visto, ¿qué se pudiera aprender del modelo de gestión cubano y qué pudiera ser implementado en Puerto Rico? Porque sabemos que las realidades son muy distintas, pero ¿qué se pudiera rescatar de lo que ha hecho Cuba y que se pudiera implementar de cara al futuro a una posible pandemia? Porque nada quita que mañana tengamos que enfrentar una nueva pandemia. No lo sabemos. Empiezo con la doctora Nazario y cierro con el doctor Baerga. Creo que los colegas cubanos dieron la voz de alerta que lo primero que se necesita es tener el sistema de salud adecuado, que no lo tenemos. Si nosotros esperamos lograr hacer cosas importantes en términos de la salud para Puerto Rico, necesitamos que el gobierno de Puerto Rico, por una vez y por todas, desarrolle un sistema de salud universal que nos podría garantizar estar preparados y atender con equidad a toda la población puertorriqueña. Pero me queda una pregunta para los compañeros cubanos, y es que yo leí en el informe que una de esas 5 vacunas es por vía nasal, y me gustaría saber si ya está también tan adelantada, y además me gustaría saber cuáles son las variantes con las que se están enfrentando y si ya esas están consideradas en la formulación para las vacunas. La que se tiene concebida por vía nasal es Mambisa, que como explicaba es una vacuna que tiene la misma, el RBD como antígeno, que se produce en levadura,
y que además tiene en la formulación el antígeno de la nucleocápsida de la hepatitis B. Cuba desarrolló una vacuna terapéutica contra la hepatitis B, basada en una formulación que tenía la nucleocápsida y el antígeno de superficie. Este preparado permitió hacer una ruptura de la tolerancia, y entonces al romperse la tolerancia a la infección por hepatitis B, se producen los anticuerpos y produce la curación final de la persona. Esto es un resultado novedoso que se está empleando con muy buenas posibilidades. Y esta idea fue la que se incorporó en este caso a Mambisa, que es la que tiene. Y como usted bien decía, la idea es poder administrar la vacuna que ya se ha hecho por vía nasal, y esto logra una respuesta mucosal que es importante porque puede tener una repercusión, y de hecho todo indica a nivel de que el virus se neutraliza en su lugar de recepción y disminuye las posibilidades de propagación de multiplicación del virus, y por lo tanto las complicaciones y diríamos la dispersión del virus a nivel del contexto del individuo infectado. O sea, esta vacuna es de los candidatos que existe, no es del que está en fase 3, que es Abdala, pero sí ya avanzamos en otro desarrollo dirigido a emplear esta alternativa. Doctor Baerga. Yo quería terminar diciendo que es admirable que Cuba se haya tirado al ruedo a producir una vacuna, porque si vemos la compañía de los países que están produciendo vacunas, son todas las grandes potencias del mundo, y es un orgullo ver a los cubanos metidos en la competencia, en el fragor y tratando de producir una vacuna para su población y para el hemisferio. También quería decirte una reflexión final, Luis, que es que incluso bajo las circunstancias que tenemos en Puerto Rico, en las que pues prácticamente no tenemos un sistema de salud, y en la que en la pandemia el Departamento de Salud estuvo descabezado, aún así hubo iniciativas de parte de los científicos puertorriqueños que vale la pena resaltar. En el centro médico se inició un protocolo para el tratamiento de pacientes con plasma de convaleciente. Se ideó una prueba serológica, que ese fue el doctor Carlos Sariol. Se hicieron pruebas de PCR en el recinto de ciencias médicas. Esas fueron 4 doctoras puertorriqueñas que implementaron una prueba de PCR criolla en ausencia de todos los reactivos que hacían falta para implementar las comerciales. También se ideó un sistema municipal de rastreo que comenzó en el municipio de Villalba para hacer el rastreo de contacto, y eso lo comenzó una epidemióloga puertorriqueña. Que son iniciativas que muestran que a pesar de que nosotros, ¿verdad?, acá nuestro sistema de salud es dictado por las normas del mercado, ¿verdad? Aún así los científicos tienen una base muy fuerte y tienen una buena capacidad y pueden hacer un sinnúmero de cosas, que yo creo que debe de haber esperanza también. Yo no sé si, doctor Laje, le gustaría decir algo de cierre. A mí me parece que ha estado genial. Yo no quiero ni siquiera intervenir. Yo he tratado de intervenir lo más mínimo porque ustedes pudieran decirlo todo. ¿Quiere decir algo final, doctor Herrera, doctor Laje? No, yo pienso que lo que se señalaba anteriormente por Abel es muy importante, ¿no? Porque aún en las condiciones esas de mostrar iniciativa para enfrentarse a un problema de salud, en los desarrollos diagnósticos, en las alternativas terapéuticas, estas como los usuarios convalecientes, demuestra, diríamos, el peso que tiene los médicos, los profesionales puertorriqueños en resolver los problemas de su población. Doctora Nazario, doctor Baerga, ¿algo para culminar? ¿Quieren decir o...? Ya estamos elevadamente agradecidos y honrados de haber sido invitado a este conversatorio y un gusto de haber conocido a los doctores Laje y Herrera. Yo me hago eco a las palabras del doctor Baerga. Estoy muy agradecida de haber participado y haberlos podido escuchar. Y vamos a ver si esta pandemia nos deja volver a Cuba
Tengo gratos recuerdos de la jornada de salud pública que se hicieron en el 2014 y que fue una experiencia muy, muy buena, muy interesante. Así que esa es la esperanza que nos queda cuando ustedes vayan a controlar la enfermedad primero que todos los demás. A lo mejor vamos a ir allá a reunirnos de nuevo y aprender otra vez. Bueno, pues sin más, yo ahora le voy a dar la palabra a nuestra directora del periódico Claridad para que se despida, pero de mi parte quiero agradecerle nuevamente, doctor Laje, gracias por el honor que nos hace haber estado aquí. Igualmente, doctor Herrera, es un honor poder contar con su presencia. Quiero agradecer a las personas que están tras bastidores y que están tras cámaras, no se están viendo, pero hay dos personas, dos mujeres que están ahí también, que han estado muy pendientes de que esto se lleve a cabo. Les agradezco muchísimo. Y bueno, los dejo ahora con Alida Millán. Bueno, yo no tengo más que palabras de agradecimiento para los compañeros Herrera y Laje, para nuestro compañero Luis de Jesús, que tan excelentemente llevó a cabo esta conversación, que era un poco difícil con 4 eminencias, o como diría la compañera Ismari de allá de Biofarma, 4 personas sabias. Y yo decía ahorita, bueno, yo a veces me pierdo porque no conozco algunos términos, pero la realidad es que uno aprende tanto cuando oye hablar gente que habla con el amor ese que le tienen al pueblo, pues uno no le resta más que aprender de lo que dicen. Así es que 1.000.000 de gracias. Le agradezco también a la gente de Biofarma Cuba o de BioCuba Pharma que nos haya apoyado en este esfuerzo que tratamos de hacer. Le agradezco a toda la gente que nos sintonizó. Este conversatorio va a estar disponible en la plataforma de YouTube de Claridad, que es periódico Claridad Oficial. Allí lo van a encontrar en estos días. Así es que solamente tienen que entrar a periódico Claridad Oficial y van a encontrar el conversatorio. Nuevamente, gracias Ismari también por darnos el apoyo desde allá. Gracias a las compañeras que están, como dice Luis, detrás de las cámaras, al compañero Jorge Vázquez y al comité ejecutivo del periódico, que también ha estado pendiente a que esto lo pudiéramos llevar a cabo hace tiempo. Yo espero que esto sea una conversación de muchas, no solo con los científicos cubanos, sino también con el área de cultura, con todo lo que podamos aprender de los cubanos. Y bueno, esto se retroalimenta, nosotros de ustedes y ustedes de nosotros. 1.000.000 de gracias, buenas noches, nos vemos, doctora, gracias, Abel, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.